el carácter de Jesucristo y cómo reflejarlo en nuestras vidas. Mire, la Biblia nos exhorta a reflejar en nosotros el carácter de Jesucristo hasta llegar a la altura del varón perfecto, como dice Efesios 4:13. Sin embargo, muchas veces cuando buscamos información sobre el tema, tal parece que estamos frente a una cantidad interminable, realmente interminable de requisitos que no podemos ni vamos a cumplir jamás. Y lo cierto es que desde la palabra de Dios sí hay patrones de comportamiento, como una especie de modelo muy claro para seguir y reflejar en nosotros el carácter de Jesucristo. Esto va a implicar un proceso de transformación espiritual en el que Dios nos va a moldear para ser como su amado Hijo. Pero primeramente es necesario saber cómo es realmente el carácter de Jesucristo conforme a las Escrituras que debemos seguir y que es tan necesario que sea revelado en nosotros. Mire, en primer lugar, Jesucristo es el modelo perfecto de vida y santidad. Su carácter es la revelación del carácter de Dios. Amoroso, lleno de alegría y de paz, paciente, expresando bienestar, bondadoso, lleno de fe, humilde y muy dócil, sobrio y acomedido. O sea, si usted se da cuenta, estamos parafraseando las 9 virtudes del fruto del Espíritu Santo. O sea, la capacidad, el poder, las facultades del fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, estamos hablando de algo que no es impuesto desde afuera, sino que es el resultado de la vida de Cristo en nuestro interior. En otras palabras, es Cristo fluyendo en nosotros por medio del Espíritu Santo, y el llamado bíblico al creyente está en ser imitadores de Cristo, el Hijo unigénito y amado de Dios, el único en quien el Señor tiene complacencia, como dice Mateo 17, 5 al 8. Algunos de los aspectos claves del carácter de Cristo, que son guía o modelo a seguir para nosotros, son, en primer lugar, el amor y la compasión. Cristo demostró un amor incondicional hacia todas las personas, sin importar su condición, como dice Juan 13, 34 y 35. Amó a la humanidad sin importar sus faltas o sus pecados. Su amor se expresó en sacrificio y en su disposición a perdonar. Cristo mostró una profunda compasión por los sufrimientos de los demás, sanando enfermos, alimentando a los hambrientos y consolando a los afligidos. En segundo lugar, un carácter humilde. A pesar de ser Dios, se humilló a sí mismo hasta lo sumo y tomó forma de siervo, como dice Filipenses 2, 5 al 8. Nació en un pesebre, vivió como hombre y sirvió a otros a pesar de ser el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado. En tercer lugar, obediente. Jesucristo siempre hizo la voluntad del Padre, incluso cuando esto implicó sufrimiento, como dice Lucas 22, 42. Por lo tanto, a lo largo de su vida mostró una total obediencia a la voluntad de su Padre. En cuarto lugar, mansedumbre y paciencia. Enfrentó la oposición con paz y muchísima paciencia, sin responder con ira, como dice Mateo 11:29. Mostró una paciencia extraordinaria con sus discípulos, con las multitudes, incluso con aquellos que lo rechazaron o se burlaron de él. En quinto lugar, justicia y santidad. Vivió apartado del pecado, 1 Pedro 2:22, siendo la manifestación perfecta de la voluntad y el carácter de Dios. En séptimo lugar, perdonador. Jesucristo enseñó y practicó el perdón de todas las formas posibles, incluso en la cruz, Lucas 23:34. A pesar de ser injustamente acusado y crucificado, perdonó a sus enemigos pidiendo al Padre el perdón por ellos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En octavo lugar, la verdad. Jesucristo es la manifestación misma de la verdad, hablando con autoridad y sin dobleces, guiando a las personas hacia Dios. En noveno lugar, servicio. Jesús demostró que la verdadera grandeza está en servir a los demás. Lavó los pies de sus discípulos y enseñó que el liderazgo verdadero está en servir y no en ser servidos, mis amados. Y en décimo lugar, la fe y la confianza en Dios. A pesar de las dificultades, Jesucristo confiaba plenamente en su Padre Celestial y mostró una fe inquebrantable en su propósito divino. Ahora, ¿cómo podemos reflejar en nosotros el carácter de Jesucristo? En primer lugar, es necesario un nuevo nacimiento que sea genuino. La verdadera transformación comienza con el nuevo nacimiento en Cristo, como dice Juan 3:3. En segundo lugar, renovemos nuestra mente. Debemos dejar que la palabra de Dios transforme nuestra manera de pensar y de actuar, como dice Romanos 12:2. En tercer lugar, viviendo en el Espíritu. La llenura del Espíritu Santo nos capacita para reflejar a Cristo en nosotros, manifestando paulatinamente el fruto del Espíritu Santo con sus 9 virtudes, como dice Gálatas 5:22 al 23. En cuarto lugar, practicar el amor. Amar como Cristo amó es el sello de su carácter en nosotros, el sello del carácter de Dios manifestado, como dice 1 Juan 4:7 al 8. En quinto lugar, servir a los demás. Cristo lo hizo. Nosotros debemos vivir para servir y no para ser servidos, como dice Marcos 10:45. En sexto lugar, perseverar en la oración. La comunión con Dios nos fortalece y nos hace más semejantes a Cristo. Mateo 26:41. En séptimo lugar, ser humildes y aceptar la disciplina de Dios. El Señor nos moldea a través de las pruebas y de la corrección para que crezcamos en su imagen, como dice Hebreos 12:6 al 11. Entonces, resumiendo todo esto, los aspectos del carácter de Cristo son fundamentales para el cristiano, ya que representan el modelo a seguir para vivir una vida que refleje los valores del Evangelio. Reflejar el carácter de Jesucristo en nosotros no es algo que vamos a hacer por nuestras propias fuerzas, sino a través del poder del Espíritu Santo y de la gracia de Dios.
Es un proceso diario, constante de entrega, obediencia y crecimiento espiritual. Cuando buscamos vivir como Cristo, glorificamos a Dios, damos testimonio de su amor en el mundo y es la clara muestra de que estamos caminando con Jesucristo por medio del Espíritu Santo a la salvación eterna. Mis amados, paz, gracia y misericordia del Señor sea con todos y que Dios le bendiga.